Hola amigos de YouTube, ¿cómo les ha ido? Sean bienvenidos al primer video del año 2018. Espero que les haya ido muy bien en este fin de año, y esas cosas. El día de hoy les traigo la continuación de un video que subí hace un par de meses. Ese video trató de 10 selecciones de fútbol, que aunque no sean muy sonadas en la actualidad, o no muestren un buen nivel recientemente, llegaron a jugar en algún momento de su historia, la Copa del Mundo. El primer video quedó algo corto, así que este será su continuación. Bueno, ahora sin nada más que decir, comencemos. Número 1, China. La selección de China llegó a participar en un solo mundial, y curiosamente estuvo en el único mundial que se ha realizado en tierras asiáticas. El Mundial de Corea-Japón 2002 fue el primer y último mundial en el que se escuchó el himno chino. En este mundial compartió grupo con las selecciones de Brasil, Turquía y Costa Rica. Sí, como que su futuro era fácil de predecir. Primero, perdió 0-2 contra Costa Rica, después fue goleada por Brasil por 4-0, y finalmente cayó 3-0 contra Turquía. Finalizó última en su grupo, sin ningún punto y sin goles. Número 2, Togo. La selección de Togo participó en el mundial que más debutantes y selecciones inéditas tuvo, el Mundial de Alemania 2006. En la fase de grupos le tocó enfrentarse a Francia, Corea del Sur y Suiza. Su primer partido fue contra los coreanos, donde cayeron por un 1-2. En su siguiente partido, Suiza la venció con un 0-2. Finalmente Francia acabó con sus aspiraciones venciéndola por el mismo resultado. Finalizó última con 0 puntos y con solo un gol a favor. Número 3, El Salvador. En su momento, El Salvador llegó a participar en la Copa del Mundo 2 veces. La primera vez fue en el Mundial de México 1970, donde compartió grupo con la Unión Soviética, Bélgica y la anfitriona México. En su primer partido, Bélgica la vencería con un 3-0. Después, en el partido contra México, cayó goleada por 4-0. Finalmente, se despediría de tierras aztecas con una derrota por 2-0 contra la Unión Soviética. Tiempo después, El Salvador clasificó a su segundo y último mundial hasta la fecha, el Mundial de España 1982. En este mundial compartió grupo con Argentina, Hungría y otra vez, Bélgica. En el primer partido contra Hungría, El Salvador cayó goleada con un 10-1. Este resultado se convertiría en la mayor goleada en la historia de los mundiales. En el segundo partido se enfrentó a Bélgica, y cayó por la mínima diferencia. Y finalmente, cayó con Argentina con un 2-0. Número 4, Canadá. Los canadienses solo una vez lograron clasificar a un mundial y este fue el de Colombia México 1986. En la fase de grupos se enfrentó a las selecciones de Francia, Hungría y la Unión Soviética. En el primer partido, cayó con un 0-1 contra los franceses. Después, se enfrentó a la selección de Hungría, que le derrotó con un 2-0. Y finalizó su triste andanza en el Mundial Azteca enfrentándose a la Unión Soviética y perdiendo con un 2-0 también. Número 5, Jamaica. La selección de Jamaica también tuvo su participación de la mayor competencia de fútbol entre selecciones, y fue en el año 1998, en Francia. Los Reggae Boys compartieron su grupo con las selecciones de Croacia, Japón y Argentina. En el primer partido, los jamaiquinos cayeron con un 1-3 ante los croatas. En su siguiente partido, se enfrentaron a los argentinos, donde cayeron 5-0. En el último partido, ya estando eliminados, lograron ganarle a Japón con 1-2. Jamaica finalizó tercera en el grupo, con 3 puntos. Número 6, Gales. Gales ha jugado solo un mundial en su historia, y este ha sido el Mundial de Suecia 1958. En el mundial compartió grupo con las selecciones de Hungría, Suecia y México. Su primer partido fue contra la selección húngara, donde empató 1-1. Su siguiente partido fue contra México, donde también quedó empatada a un solo gol. En el tercer partido se enfrentó a la anfitriona Suecia, y quedaría empatada también, pero esta vez sin goles. Tuvo que jugar un cuarto partido de desempate con Hungría para definir quién avanzaba a siguiente ronda. Logró vencer a Hungría por 2-1 y logró avanzar. En cuartos de final enfrentó a Brasil, y hasta ahí llegaría la selección británica tras perder 1-0, con un gol de un joven Pelé de 17 años. Número 7, Bolivia. Quizá muchos ya sabían esto, pero bueno, la agrego porque la mayoría quizá no crean que Bolivia llegó a jugar en mundiales, y no solo en uno, sino en 3.
El primer mundial en el que participó fue el de Uruguay 1930. Ahí, en fase de grupos se enfrentó a las selecciones de Yugoslavia y Brasil. Perdió el primer partido contra Yugoslavia con un 4-0. El mismo resultado se daría en el enfrentamiento con Brasil. 20 años después jugó su segundo mundial, el de Brasil 1950. En aquella ocasión iba a jugar en fase de grupos con las selecciones de Uruguay y Francia. Pero, Francia decidió retirarse del mundial, de esa manera solo se jugaría un único partido entre Uruguay y Bolivia. Aquel partido quedó 8-0 a favor de los uruguayos que más adelante ganarían el mundial. Y su tercer mundial llegaría 44 años después. Estados Unidos 1994 fue el último mundial que jugó el equipo boliviano. En ese mundial se enfrentó en fase de grupos a las selecciones de España, Corea del Sur y Alemania. En el primer partido, se enfrentó a los alemanes, donde aunque no lo crean, solo perdieron por la mínima. Luego, se midieron contra los coreanos, donde lograron rescatar un empate sin goles, y así llegó al partido contra España, donde cayeron con un 1-3. Número 8, Ucrania. Los ucranianos participaron por primera vez en un mundial en el año 2006, después de disolverse la Unión Soviética. En la fase de grupos tuvo que enfrentarse a España, Túnez y Arabia Saudita. Arrancó el mundial contra España, cayendo por un 0-4. En el siguiente partido se enfrentó a los árabes, venciéndolos 4-0. Y en el tercer partido se midió contra Túnez, ganándole por la mínima diferencia. De esta manera Ucrania acabaría la fase de grupos en el segundo lugar con 6 puntos, clasificando a octavos. En los octavos de final se enfrentó a Suiza, partido que quedó empatado sin goles y se definió en tiros desde el punto penal, logrando avanzar a cuartos. En los cuartos de final se enfrentó a Italia, equipo que los derrotaría 3-0, y que posteriormente ganaría el mundial. Pese a ser debutante, hizo un gran mundial. Número 9, Noruega. La selección noruega también ha hecho parte de los mundiales, ha clasificado a 3. El primer mundial fue el de Francia 1938, donde se enfrentó a la selección de Italia en primera fase a eliminación directa. Italia la venció con un 2-1. Después de bastantes años, Noruega clasificó a su segundo mundial en Estados Unidos 1994. En aquella ocasión compartió grupo con México, Irlanda e Italia. En el primer partido le ganó a México con la mínima diferencia. En el segundo, se enfrentó a Italia, donde caerían, también con la mínima. Y su tercer partido contra los irlandeses quedaría en un empate sin goles. Noruega finalizaría su grupo igual que el resto de sus rivales, con una victoria, un empate y una derrota, y con 4 puntos. Pero quedó por fuera por ser el equipo que menos goles anotó. Y finalmente el tercer y último mundial de los nórdicos fue el de Francia 1998. En aquella ocasión se enfrentó a las selecciones de Escocia, Marruecos y Brasil. En el primer partido enfrentó a Marruecos, donde empató con un 2-2. En el segundo, contra los escoceses, también sacó un punto, al empatar a un gol. Y finalmente en el tercer partido contra Brasil, se jugaba su clasificación. Y aunque no lo crean, Noruega venció a Brasil con un 1-2. De esta manera quedó en segundo lugar en su grupo con 5 puntos. Pero su aventura en los mundiales acabaría con el verdugo de ellos, Italia. En octavos de final Italia una vez más eliminó a Noruega con 1-0. Número 10, Bosnia y Herzegovina. La selección de Bosnia fue la única debutante del Mundial de Brasil 2014. Esta fue la primera participación de esta nación en una Copa del Mundo tras separarse de Yugoslavia. En el Mundial compartió grupo junto a Nigeria, Irán y Argentina. En su primer partido, perdió ante Argentina con un marcador de 2-1. En su segundo partido se enfrentó a Nigeria, donde volvió a perder, esta vez con un 1-0. Finalmente, ya eliminada llegó a su tercer partido contra Irán, donde logró su única victoria por 3-1. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Si fue así, dejen like, comenten, compartan y suscríbanse al canal. Les invito a seguirme en Facebook y Twitter, los links están en la descripción del video. Este mes de enero será mes de las continuaciones. Subiré las segundas, terceras, cuartas o hasta quintas partes de varias sagas de videos que tengo por ahí. Bueno, espero que este sea un gran año para el canal, sé que será un año muy entretenido por el mundial que viene, que el día de hoy 4 de enero, estamos a 161 días para que inicie Rusia 2018.
Ahora sin nada más que decir me voy, se despide Gancris 5.